Bueno, tercer bloque de Palabras para mí, estamos con Vilma Ibarra. ¿Cómo te va, Vilma? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. A ver, primero, escribiste una nota el domingo que dura en dos sentidos. Dura hacia quien es el principal referente del espacio político que vos pertenecías, que era el Nuevo Encuentro, que es Martín Sabatella, y dura hacia un sector social en el cual yo supongo que te sentís incluida, que es el progresismo. Que dijiste, pusiste, hay un gran sector del progresismo que olvidó el pensamiento crítico, que olvidó la lucha contra la corrupción, que olvidó la lucha contra la reelección y resistir los intentos de control de la justicia. Son las 3 o 4 cosas que recuerdo de memoria. Sí. El proceso de escritura y de decisión de publicarla en Clarín, que hoy te lo recrimina Sabatella, ¿fue un proceso largo, duro? ¿Qué es lo que hizo que explotaras y decidieras hacerlo público? No exploté, la verdad que no exploté. Yo vine ya en el 2011, cuando yo me fui de Nuevo Encuentro, planteé disidencias públicas, digamos. Creo que era un momento de una escucha distinta que ahora. Como fui planteando también críticas, mi mandato del 2007 al 2011 fue un mandato difícil. Digamos, yo acompañé muchas medidas del gobierno muy valiosas y de las cuales estoy orgullosa de haberlas acompañado. Y he sido crítica en otras, fuertemente crítica en otras. Estaba fuera de aire recordando un episodio que ni Ernesto ni yo teníamos presente. Sería bueno que lo Sí, lo claro, reiteres. yo le comentaba recién que en el 2008 Massa era jefe de gabinete y vino a ser el único informe que hizo en la Cámara de Diputados como jefe de gabinete. Y yo pedí la palabra y hablé hace unos minutos y le pedí expresamente que viniera Moreno a ser interpelado en el Congreso para que explicara el funcionamiento del INDEC, la intervención del INDEC, cuál era la metodología para medir el IPC, qué era lo que había pasado con la gente echada del INDEC. Y él, me acuerdo que me hizo una contestación polite, como políticamente correcta, y yo en la réplica volví a insistir y le dije, y quiero que usted asuma el compromiso de que venga. Y eso fue muy fuerte, yo incluso me valió una crítica, un enojo muy grande del gobierno. Digo, yo he tenido posiciones críticas también con Jaime en materia de cuando se trató aerolíneas. ¿Y eso que hacías desde Nuevo Encuentro, vos y otros desde Nuevo Encuentro, hoy no lo ves? Sí, no, yo efectivamente lo toleraba. En Nuevo Encuentro seguramente no se sumaban, yo era la más crítica en estas cosas, pero había un espacio para hacerlo. Y eso estaba bueno, yo de alguna manera sentía que éramos un espacio que podía acompañar medidas valiosas del gobierno, acompañamos la ley de medios, acompañamos la estatización de los fondos de FJP, por decir algunos ejemplos, pero podíamos ser críticos en otras cosas, ¿no? Y yo tengo la impresión que ese espacio de crítica, de aporte, de poner en tensión al poder, que en definitiva de interpelar al poder, se perdió definitivamente. Yo en la Comisión de Asuntos Constitucionales fui a defender duramente la Ley de Acceso a la Información. Hoy es algo que se abandonó desde los espacios progresistas de centro-izquierda. Se abandonó hablar de inflación, se abandonó hablar de transparencia, de decir, a ver, ¿qué nos pasa con los organismos de control? Digo, la verdad es que los organismos de control han sido abandonados como parte del debate de la política argentina. ¿Por qué crees que ocurrió? ¿Por qué creo que ocurrió? Porque creo que hemos tenido un oficialismo muy duro, que además cuando ganó con muchos votos, realmente yo creo que hubo un vendaval de una cultura política que valió para muchas cosas, pero que nos hizo mucho daño en calidad democrática. Realmente creo que hubo muy poco espacio para la impugnación, para el debate, para la crítica, para el aporte. Eso fue una cosa muy dura. Y la otra es, realmente, creo que el oficialismo en esto es muy duro frente a la crítica, es muy duro para la crítica interna. Y yo creo que Cristina lo sabe, porque Cristina fue crítica interna en algún momento de su historia. Y ella supo el daño que podía hacer cuando, digo, se te constituye un rebelde que se te para desde el lugar de la ética. Y Cristina ha cuidado mucho que esto no pasara. Y realmente la dureza del gobierno, la dureza en el Congreso frente al que impugna es dura. Yo, por ejemplo, cuando puse en tratamiento la ley de matrimonio igualitario,
que es una ley que era de mi autoría junto con otra diputada socialista, yo no consulté al gobierno ni para presentarla ni para ponerla en tratamiento. Y al principio todo bien, el debate. Cuando estábamos en condiciones de sacar el dictamen de la ley de matrimonio igualitario, me llamaron a decir que el gobierno no estaba en eso, que querían que lo sacara del temario. Y si hoy miramos los diarios del 2009, en las últimas reuniones para sacar dictamen salió en todos los diarios que el Frente para la Victoria no dio quórum. Para mí fue mucho costo haber dicho yo lo pongo en temario igual porque es un tema de derechos civiles, no pone en crisis al gobierno, porque hay organizaciones sociales que están demandando, porque hicimos un trabajo para sacarlo. Pero en ese momento el Frente para la Victoria retiró el quórum y fue un costo muy duro. Esas cosas no se perdonan. Vilma, ¿costo en qué sentido? Costo en el sentido que para el gobierno la crítica no es una crítica de adentro valiosa que aporta, es convertirte en alguien sospechoso. Pero claro. ¿cómo se vive eso en el día a día? Nada, se vive en la percepción de que vos sabés que te estás marginando. Sí, además de que te estás marginando, que claramente no hay un espacio, que eso sería lo de menos, que no hay un espacio para que vos puedas aportar. Porque en realidad el sentido que tiene, si vos me decís qué es lo más valioso que tengo de todo este proceso de legislación, yo fui 6 años senadora, 4 años diputada, es haber aportado ideas, es haber podido discutir que, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia, yo no estaba de acuerdo con el gobierno que el DNU siguiera de por vida, y yo voté en contra de esa parte y argumenté por qué. Y fui, lo propuse, lo discutí, me parecía que aportaba. Como me parecía que aporté con matrimonio igualitario, que para mí es un orgullo enorme hacerlo, y cuando puse en debate el tema de identidad de género. ¿Y hoy te sentís partidariamente desamparada? No, desamparado, ninguna persona está desamparada, todos elegimos. Yo lo que tengo la impresión que es un momento de blancos y negros muy duros. Yo la verdad es que no me siento parte de la oposición dura, de esta oposición que descalifica, que insultan, no me siento parte. Yo reivindico haber acompañado al gobierno de Néstor, yo seriamente creo que fue para mí el mejor gobierno que tuve en democracia, con muchísimas críticas, es cierto, con cosas que seguramente no me gustaron, pero fue un gobierno que hizo mucho por la Argentina en materia de política de derechos humanos, de independencia del Poder Judicial, en materia económica. Para mí fue un buen gobierno. Creo que el primer gobierno de Cristina fue más difícil, fue realmente más difícil y tuvo ya cosas más cuestionables. Cuando decís el mejor gobierno de la democracia, hablas del de Néstor Kirchner. Sí, claro. Todo el proceso. No, el de Néstor. El de Néstor, y creo que para mí hay un cambio muy fuerte entre el de Néstor y de Cristina. Yo creo que después del proceso en el campo, que fue un proceso muy traumático, además muy mal manejado, que puso en tensión a la población en la Argentina en general, que yo creo que además no había nacido para eso. Realmente había nacido con un tema fiscal y lo terminamos convirtiendo en alguna otra cosa cuando se estaba discutiendo un impuesto. De alguna manera estábamos discutiendo un impuesto y era un impuesto, a mi juicio, correcto, pero que había posibilidad de márgenes de maniobra. Creo que se tensó en una batalla que nadie pensó darle. Cuando Martín Sabatella te recrimina haber publicado esto en Clarín, sí. ¿Te parece que es una recriminación válida? ¿Te parece que es una chicana? A mí me parece una recriminación tonta. Si me decís el calificativo que buscaría una recriminación tonta. Es una recriminación tan tonta como todas las veces que yo lo vi a Martín Sabatella sentado en TN, lo vi escribiendo y pidiendo que lo publicaran en Clarín, y como vi al gobierno de Néstor dándole todas sus primicias en aquella época a Clarín, digamos, con lo bueno y lo malo. Mira, si hay algo que a mí no me pueden tirar en la cabeza es Clarín. Yo, no solo porque voté la ley de medios, porque fui insospechada de tener ningún vínculo ni con Clarín ni con ninguna otra corporación mediática, digo, a mí me parece valioso discutir las corporaciones mediáticas. La verdad es que me parece un debate interesantísimo para la democracia argentina. Ahora, convertir en esto, en que todos los malos están allá, entonces voy a invalidar cualquier opinión, cualquier cosa, cualquier publicación, hasta mencionar, esto lo que significa es ser funcional para la ausencia total de debate.
Si yo no puedo publicar en Clarín porque soy de la Corpo, no puedo publicar en La Nación porque soy de la Corpo, y los demás medios los maneja el oficialismo, la verdad que se empieza a hacer muy difícil el debate político en la Argentina. Yo, la verdad es que lo que siento es que voté a favor de la ley de medios, que tendrá sus dificultades, sus cosas. A mí me parece interesante poner en debate la pluralización del acceso a los medios de comunicación. Vilme, como una progresista desencantada del nuevo encuentro y de alguna medida del kirchnerismo, el 11 de agosto. ¿Qué voté? Sí. Para senador lo voté a Claudio Lozano, porque quería que llegara al piso para poder participar, y me parece un excelente diputado. Concuerdo en algunas cosas con él, no con otras, pero me parece un excelente diputado. Y le quería ayudarlo con el voto. Y a diputados lo voté a Lustó. A Martín. A Martín, sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo martes. Quédense en TN con Sergio Lapehue y nos encontramos dentro de una semana. Chao. Palabras más, palabras menos.